Ok, hablar del circuito de Thevenin y Norton o del teorema de Thevenin y Norton es hablar de un circuito equivalente, el cual trata de representar toda la resistencia y todo el voltaje en el caso de Thevenin y la corriente en el caso de Norton que pueda producir o que pueda afectar el circuito a una resistencia o a un componente eléctrico. Por ejemplo, el teorema de Thevenin nos va a explicar que todo este circuito que yo tengo aquí vamos a trabajar ahorita haciendo referencia a esta resistencia A que tenemos, perdón, esta resistencia L que tenemos aquí, y esa es la resistencia en análisis, ¿no? Esa resistencia puede tener X valor, puede valer 100 ohms, 1000 ohms, 10 ohms, lo que nosotros queramos, o puede ser que sea alguna carga que nosotros tenemos que estar probando constantemente. Puede ser un altavoz al hablar de un circuito de amplificación, y ese circuito nosotros tenemos que estar pues constantemente cambiando el valor de esta impedancia o de esta resistencia, y vamos a tener pues diferentes valores y tendremos que estar analizando constantemente el circuito. Entonces todo este circuito se puede representar, en el caso de Thevenin nos va a explicar y nos va a decir que este circuito puede ser representado por una fuente de voltaje con una resistencia en serie, ¿sí? Y aquí yo puedo conectar mi resistencia de carga o mi resistencia L o el componente eléctrico a analizar, y voy a poder hacer un cálculo mucho más sencillo de lo que le está afectando a este componente, ¿sí? Todo este circuito lo puedo cambiar por un circuito en serie práctico, el cual va a tener un voltaje, ¿sí? Ojo, ya no tendrían los 12 volts. ¿Por qué ya no serán los 12 volts? Pues porque estos 12 volts a través de este circuito han sufrido caídas de tensión hasta llegar a los puntos A y B en donde se encuentra conectada la RL. Por lo tanto necesitamos saber cuál es el voltaje que está llegando a esos puntos, ¿sí? Y tampoco tendríamos la misma resistencia, o una resistencia no puede ser la de 7, porque estaríamos descartando cuál es el valor resistivo que está junto con la de 7 ohms afectando a esa resistencia L, ¿ok? Entonces todo este circuito, nos dice el teorema de Thevenin, lo podemos reducir a un circuito en serie con una fuente de voltaje y una resistencia, ¿sí? Que tendríamos que encontrar nuestro voltaje de Thevenin y nuestra resistencia de Thevenin. En el caso del teorema de Norton, podemos nosotros representar todo un circuito, ¿sí? Con una, y vamos a en este caso a saber cuál es la corriente, ¿sí? Los nodos A y B, tendríamos aquí nuestra resistencia, ¿sí? L conectada, y tendríamos nuestra resistencia de Norton, ¿sí? Y nuestra corriente de Norton. El teorema de Norton trata de explicar lo mismo que Thevenin, únicamente lo que está diciendo es: yo voy a ver cómo afecta la corriente a tu componente, ¿sí? Y se va a representar todo este circuito con una fuente de amperaje con una resistencia en paralelo. Entonces aquí estaríamos trabajando teorema de Thevenin y teorema de Norton. Ahora, ¿cómo hacemos para poder llegar a cambiar todo este circuito por un circuito equivalente? Podemos irnos por dos métodos de análisis. Podemos trabajar con el método de superposición, o podemos trabajar con el análisis por transformación de fuentes. Cualquiera de los dos nos va a llevar al mismo resultado, ¿sí? Ahorita va a ser dependiendo de lo que nos pide el problema. El teorema de transformación de fuentes, su fundamento principal es el teorema de Thevenin y Norton, ¿sale? Ya que yo debo de entender que una vez que estoy en este caso, ¿sí?, puedo hacer una transformación de fuentes aquí y voy a quedar como el teorema de Norton, y puedo hacer una transformación de fuentes aquí y voy a quedar como el teorema de Thevenin. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que la resistencia de Thevenin es la misma que la resistencia de Norton, ¿sí? Como punto a destacar de lo que viene siendo nuestro teorema. Entonces,
vamos a hacer el análisis de este circuito y vamos a entregar un teorema de Thevenin o un circuito de Thevenin equivalente para poder ver cómo está siendo afectada los nodos A y B. Entonces voy aquí a eliminar estos para poder hacer los cálculos correspondientes. Primeramente hay que separar y hay que desconectar, hay que decir, bueno, yo voy a analizar esto, entonces voy a desconectar aquí esto, ¿sí? Y voy a analizar mi circuito como si estuviera así, ¿ok? Aquí voy a dejar indicados los nodos A y B todavía, y yo separé mi resistencia de carga, ¿sí? Es la resistencia que después voy a conectar al circuito y voy a estar trabajando con ella. Entonces, para poder aplicar superposición, lo que debo de hacer primeramente para encontrar la resistencia de Thevenin es desconectar todas las fuentes, ¿sí? Si hay una, si hay dos, si hay tres, las voy a desconectar, las voy a quitar, las voy a eliminar de mi circuito. Ahora, hay que respetar las formas de quitar las fuentes, no más las puedo eliminar porque sí. Acuérdense que para eliminar una fuente de voltaje hay que cortocircuitar en donde está conectada la fuente de voltaje, y para eliminar una fuente de amperaje hay que abrir el circuito, ¿sí? Y así es como ya las puedo eliminar. Entonces aquí tengo una fuente de voltaje, si quiero eliminar lo que viene siendo mi fuente, pues voy a hacer el cortocircuito y voy a dejar mis demás componentes conectados de la misma forma en la que están. ¿Ok? Tengo mis 7 ohms, mis 6 ohms y mis 3 ohms, ¿ok? Ahora, ¿cuál sería la resistencia? Pues voy a trabajar con esas que están ahí, y pues lo único que tengo que hacer es hacer la sumatoria de estas dos en paralelo, ¿sí? Y me va a quedar un circuito. Estas están en paralelo conectadas, aquí están los nodos primarios. Entonces, una vez que haga esas dos en paralelo, me va a quedar un circuito así, reducido con la de 7 ohms. Y voy a poder hacer la sumatoria en serie de estas dos, ¿sí? Aquí tengo mis nodos A y B, y voy a poder hacer la sumatoria de esas dos, que si sumamos la de 3 y la de 6 en paralelo, pues estaríamos teniendo una resistencia de 2 ohms, ¿sí? Haciendo la reducción del circuito. Y si hacemos la sumatoria de estas dos, pues vamos a tener una sola resistencia que nos estaría dando nuestra resistencia de Thevenin, ¿sí? La resistencia de Thevenin va a ser igual a 2 más 7, y esto va a ser igual a 9 ohms, ¿sí? Esta es mi resistencia de Thevenin. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Cancelé la fuente y me quedé trabajando con las puras resistencias. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues a continuación vamos a checar cuál es el voltaje que está llegando a los nodos A y B. Aquí es importante que nosotros, cuando vayamos a hacer el análisis, tengamos en cuenta que esta resistencia que se encuentra conectada al final, que es la de 7, es una resistencia que está en un circuito abierto, ¿ok? Por lo tanto, de acuerdo a lo que hemos estudiado en clase, 7 ohms, los nodos A y B, ¿sí? 6 ohms y 3 ohms, 12 volts. De acuerdo a lo que hemos estudiado en clase, pues yo únicamente analizo lo que se encuentra en el circuito cerrado, ¿sí? Y lo que se encuentra en el circuito cerrado, pues es únicamente esta sección. La corriente, cuando vaya a circular por mi circuito, ¿sí?, no va a circular por esta sección, porque es un circuito abierto. Entonces nunca va a poder regresar a la fuente o a la parte de corriente que pudiera circular por la de 7 ohms, que no va a ser ninguna. No va a poder regresar a la fuente de 12 volts. Entonces aquí no debo de considerar esta resistencia para el análisis, ¿ok? El voltaje que yo tenga en los nodos A y B va a ser el mismo voltaje que yo tenga en la resistencia de 6 ohms. Es como si tuviera una conexión en paralelo directa, ¿sí? Directamente hasta ahí. No se va a contemplar que hay una caída de tensión, porque no la hay, es un circuito abierto. Entonces no hay una caída de tensión ahí, ¿ok? Entonces voy a considerar el voltaje A y B
como mi voltaje de Thevenin. El que ando buscando aquí es el que voy a encontrar como voltaje de Thevenin. ¿Vale? Entonces, una vez dicho eso, vamos a analizar. ¿Y cómo voy a analizar? Pues obviamente vamos a trabajar con el método que se nos facilite más, un divisor de voltaje, un análisis por ley de Ohm, el que usted domine más. Aquí se trata de que haga lo que usted vea necesario para poder llegar a ese resultado. Si quiere trabajar con ley de Ohm, si quiere hacer una malla con Kirchhoff, si quiere trabajar por un divisor de voltaje, lo puede hacer. Aquí pues es opcional, ¿sale? Es ya que usted muestre sus destrezas en la materia para poder dominar algún método y que la solución la haga lo más fácil para usted. Entonces vamos a irnos por el método tradicional, ¿sí? Vamos a calcular nuestra ley de Ohm, ¿sí? Que la ley de Ohm dice que tendríamos que sacar una resistencia total, ¿sale? La resistencia total pues son dos que están conectadas en serie, y en este caso sería 3 más 6, pues son 9 ohms, ¿sí? Esa resistencia total nos va a ayudar a calcular lo que viene siendo nuestra corriente total, ¿sale? Nuestra corriente total va a ser igual al voltaje entre la resistencia, 12 entre 9, ¿sale? Nuestra corriente total va a ser igual a 1.33333333, ¿sale? Amperes, ¿ok? Y si quiero calcular el voltaje de Thevenin, que es el que se encuentra en la resistencia de 6 ohms, pues entonces calcularía lo siguiente: el voltaje de Thevenin para este caso va a ser igual a 6, ¿sale? Resistencia por intensidad, 1.333333, ¿vale? Mi voltaje de Thevenin para este circuito es igual a 8 volts, ¿vale? Entonces, un circuito o un ejercicio en Thevenin no se termina hasta que yo no doy el resultado final. ¿Cuál es el resultado final? El resultado final es que yo tengo que entregar una fuente de voltaje con una resistencia, ¿sí? A la cual le vamos a decir la resistencia de Thevenin, y que ya calculé acá que vale 9 ohms, y un voltaje de Thevenin que ya calculé yo aquí que son 8 volts, ¿sí? Y ahora sí, podemos ponerle cualquier componente, o esta resistencia L que yo tenía conectada ahí puede tomar cualquier valor, y voy a poder hacer los cálculos que yo necesite de una forma mucho más sencilla que estarla conectando aquí y estar trabajando con un circuito de mallas, o estar reduciendo todo mi circuito y volviendo a calcular otra vez cuál es la corriente, la potencia, el voltaje que pudiera llegar a afectar a la resistencia L, ¿ok? Entonces este es teorema de Thevenin. ¿Qué pasa si llegamos al teorema de Thevenin y nos dice el circuito, nos dice el problema, encuentra el equivalente de Thevenin y también encuentra el equivalente de Norton? Bueno, es algo muy sencillo, muchachos. Si ya estamos aquí en el equivalente de Thevenin, ¿vale? Y realizamos una transformación de fuentes, vamos a entregar también nuestro equivalente de Norton. Hay veces que vamos a poder llegar primero al equivalente, más que aquí la resistencia de Norton, habíamos dicho es igual a la resistencia de Thevenin, pues también va a ser igual a 9 ohms, ¿sí? ¿Y cuál sería el resultado de la corriente de Norton? Bueno, la corriente de Norton en este caso, pues sería la corriente de Norton es igual al voltaje entre la resistencia, ¿sí? O sea, sería 8 entre 9, ¿ok? Que nos daría 0.8888888, ¿vale? Amperes. Esta sería mi corriente de Norton, ¿ok? Y seguimos aquí trabajando con los nodos A y B indicados para este ejercicio, ¿ok? Esto fue por solución por superposición, ¿ok? Aplicando el teorema de superposición. Así es como se resuelve, ¿ok? Voy a hacer el mismo ejercicio aplicando la transformación de fuentes y pues prácticamente vamos a llegar al mismo resultado, ¿ok? Ok,
Trabajando el ejercicio por transformación de fuentes, pues obviamente, ¿qué me interesa? Encontrar cuál es el voltaje y la resistencia que afecta en ese nodo, ¿sale? En A y B. Entonces, lo que se analiza como regla fundamental de transformación de fuentes no se mueve, ¿ok? Entonces, pues yo no voy a mover para nada los nodos A y B. Lo que va a pasar es que voy a empezar a resolver de aquí para acá, ¿ok? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues voy a transformar lo que viene siendo esta a una fuente de amperaje. Aquí la vamos a transformar y me va a quedar mi circuito algo así, ¿verdad? Y resistencia por aquí. Entonces tenemos la de 7 ohms, la de 6 ohms y la de 3 ohms. Y hacemos la primera conversión. Aquí vamos a calcular una primera IX. Esta va a ser mi IX que vamos a calcular acá. La IX es igual al voltaje entre la resistencia. Voltaje entre la resistencia 12 y entre 3. Nuestra intensidad X es igual a 4 amperes, ¿ok? Una vez que ya hicimos ese cálculo, pues tenemos aquí nuestros 4 amperes. Podemos hacer la reducción de nuestra resistencia de 3,6 y dejar el circuito un poco más simple, ¿ok? Haciendo la transformación de fuentes, hacemos nuestra reducción y nos queda nuestro circuito de la siguiente forma. Tenemos 7 ohms, tenemos la reducción, nos da 2 ohms y aquí mantenemos nuestra fuente de 4 amperes, ¿ok? ¿Qué paso sigue? Pues hacer nuestra transformación nuevamente, ¿sí? Transformamos ahora a una fuente de voltaje. Hay que ir cuidando siempre que vayan respetando los sentidos de las fuentes, ¿eh? Si es más menos, la fuente va para arriba, si la fuente va para arriba es más menos, ¿ok? Transformamos y me va a quedar en serie las dos resistencias. Aquí todos estos son nodos A y B. Aquí vamos a encontrar un voltaje X, ¿sale? Mi voltaje X es igual a la resistencia, que son 2 ohms, por la intensidad, que son 4. 2 por 4, mi Bx es igual a 8 volts, ¿sí? Bx igual a 8 volts, ¿ok? Entonces aquí tenemos nuestro valor de resistencia, 2 ohms, 7 ohms, ¿ok? Hacemos la sumatoria y pues ya llegamos directamente a nuestro circuito de Thevenin, ¿ok? Entonces tendríamos aquí ya, haciendo la reducción de esas dos resistencias, ¿sí? Encontramos nuestra resistencia de Thevenin, que sería igual a 9 ohms, ¿sí? Esta ya sería mi resistencia de Thevenin, y el voltaje X, en este caso podemos decir que este es igual a mi voltaje de Thevenin, ¿ok? Voltaje de Thevenin igual a 8 volts. Y se fijaron, llegamos al mismo resultado que habíamos llegado por superposición, y de aquí pues puedo volver a hacer la transformación y poder llegar otra vez a lo que viene siendo nuestro teorema de Norton, el cual ya estaríamos trabajando con una fuente de amperaje con la resistencia en paralelo, ¿sale? Igual voy a hacerles ahí el experimento, les subo un video de volada demostrativo de este mismo ejercicio con un valor de resistencia ahí cualquiera en los dos circuitos, para que vean que exactamente nos da la misma cantidad de corriente y de voltaje, ¿sale? Que pase por ahí, por esa resistencia, ¿ok? Entonces por ahí les mando ejercicios para este tema de esta semana, que es el teorema de Thevenin y Norton, y pues estaremos casi con esto concluyendo todo lo que corresponde a nuestra corriente directa, y vamos a empezar ya con corriente alterna, jóvenes. Entonces pues cuídense, saludos, cualquier pregunta, estamos en contacto. Y pues igual les subo otro ejercicio demostrativo del teorema de Thevenin y Norton para que se entienda mucho mejor, ¿vale? Hasta luego.